por YouTube, a ver si nos permiten. Está como privado, no se preocuparán, no es que ya está en un canal o algo así. Ya, ustedes son chicos de microbiología. Están dos carreras aquí, ¿verdad? Ya nos vamos a ir conociendo, ¿ya? ¿En qué semestre están los dos grupos, básicamente? ¿Los dos están en cuarto? ¿Ustedes sí? ¿Y ustedes? Biocomercio y los otros chicos. Cuarto, de ecosistema. Agroecología, ya. Doy a los 3, a las 4. Agroecología, microbiología, bio y agro. Y hoy es 2004. 2004 y aquí le ponemos en privado. ¿Listo? Ok, esperemos que funcione. Listo. Ok, vamos a ver si funcionó esto. Parece que sí. Sí, está funcionando. Ya. Bienvenidos, buenas tardes. Les voy a pedir que tengan las mascarillas, ¿ya? De repente hay algunos chicos que ya se confían y todo. No nos olvidemos de eso. Es más por su seguridad. Espero que disfruten este semestre. Ustedes fueron desde el primer semestre virtuales y nivelación también virtuales. Uy, ese es el primero presencial. Qué gusto, ¿eh? A la mitad de la carrera. Chévere, me alegro mucho. Mi nombre es Cristian Chicaiza, estoy en San José, acá en la vía que le den, y soy de Archidona, ¿ya? ¿Alguien de la ¿Cómo se llama? 2, 3, 4, de Archidona aquí, Archidona, 1, 2, 3, para ir en el mismo bus. Cristian Chicaiza, ya pensé. Estudié un poquito mi pregrado, la carrera de Ingeniería en Biotecnología Ambiental. Entonces es una mezcla de dos mundos ahí, ¿cierto? Buenas tardes, yo pensé que llegaron puntuales. No. Entonces es una mezcla entre un ingeniero en biotecnología y una mezcla entre un ingeniero ambiental. Se combinan ahí los dos mundos. Estoy haciendo una maestría en cambio climático, desarrollo y sustentabilidad. Esa está en progreso, pero la maestría que terminé ya fue en el 2019, justo cuando empezaba la pandemia. Y adivinen qué. Estaba justo en China cuando empezó la pandemia. Y allá hice mi maestría. ¿Sí? Entonces siempre voy a conformarlo en un grupo de WhatsApp ahí para enviarles becas. Ustedes, al final, yo aspiro que muchos de ustedes tengan la oportunidad de postular a becas, a convocatorias. Y al menos a quienes de pronto no tenemos un poder adquisitivo potente, las becas nos sirven bastante. ¿Ya? Entonces mi hermano también estudió en Portugal con una beca y al menos conocemos el mecanismo. Si hay alguna duda en ese sentido, hoy podemos conversar un poquito, siéntanse libres. Hoy es la clase más relajada. Ya la siguiente de ahí sí, prueba lección. Pero hoy es un poquito más relajado, ¿ya? Sí. Entonces, les cuento súper rápido. Trabajé ahí en la universidad donde estudié, que es en el Sports, en Riobamba, como asistente de laboratorio. Y ahí me gustó este mundo de la docencia, porque había que acompañar a los tesistas, hacer las prácticas. Y al menos en esta asignatura, yo aspiro a tener por lo menos 2 o 3 prácticas con ustedes. De pronto los chicos de biocomercio dicen, ¿para qué me sirve esa cosa de microbiología? ¿O no lo piensan así? No, sí es bonito. ¿Qué le entienden por microbiología? Cuéntenme un poquito. Sí, por favor. Soltó la voz. Pero debe nomás, vamos ahí. Vamos a ver, como un diagnóstico, ¿ya? Ahorita vamos a tener un diagnóstico formal, pero vamos poniendo ahí palabras alrededor de esta palabra, de esta asignatura.
¿Qué podemos decir? Ahí, vamos por acá. No sé si me puede colaborar. ¿Qué podría? Esto habla más de lo pequeño. Ajá. Entonces, podríamos hablar acerca de bacterias. Sí, perfecto. Bacterias. Ya, ¿algo más además de bacterias que sean pequeñas? Patógenos, ya, ¿qué más? Organismos sería microorganismos, ¿cierto? Ok, ¿qué más? ¿Qué se les viene a la mente? Microbiología. Nada más. La biología de lo pequeño. Proteínas, no tanto, pero podemos decir ciertos compuestos. Sí, 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 estarían en lo micro, pero esas son biomoléculas en realidad, ¿no es cierto? Ajá. ¿Qué más? Tenemos bacterias, micro, hongos, por supuesto. Aquí me hace falta un grupo más grande. Los parásitos se les considera al grupo de organismos que está dentro de otro, ¿no es cierto? Que está afectando. Entonces ahí pueden ir. Líquenes puede ser, pero eso es parte de un sistema algas. Ahí está. Me falta ahí todavía algo. Virus, perfecto. ¿Qué más? Células eucariotas. Eso sería Procariotas. Una célula eucariota va a estar conformando ¿qué? Reunión de células. Célula más célula, ¿qué forma? Comienza con T, termina en tejido. Ya, tejidos. Entonces, estaría formando un organismo superior, ¿verdad? Entonces, no estaría tanto en este mundo. Tenemos bacterias, tenemos hongos, tenemos algas, correcto. Empecemos por el grupo de las bacterias. ¿Alguna bacteria mala que ustedes conozcan? Los patógenos significa malo, ¿no? Que afectan ahí. ¿Alguna bacteria que tenga un efecto patógeno? ¿Nadie? ¿Algún hongo? Pero ya estamos acá, este es otro grupo. Coco. Sí, de hecho hay una subdivisión por morfología, que son los cocos, los streptococos, etc. En este caso, las bacterias que en ocasiones le dicen tiene infección urinaria. Ya, la Escherichia coli está más relacionada a las coliformes fecales. Cuando nosotros nos vamos al baño. Sí, una bacteria mental. Sería una bacteria que está en el organismo de mamíferos, Claro. porque estaría en vacas y estaría también en personas. Podríamos ponerlo dentro del grupo malo, probablemente sí. Una bacteria buena. Dijo que iba a ser la clase fresca, pero nadie. Hay bacterias buenas. Sí, ¿cuál? Perfecto. Hay formas de producir el yogur, muchas de ellas son por hongos, ¿no es cierto? Hay unos hongos macroscópicos, que son como amarillitos, pero hay hongos microscópicos. El hongo chistoso, Bacillus GG, por eso es chistoso. Listo, para que se acuerden. Ya sé que los chistes son malos, no se preocupen. Pero les va a llegar a su conciencia y decir, sí, el lactobacillus GG, se han visto, ¿no es cierto? El de la propaganda y todo. Entonces está acá, ¿no es cierto? Dentro de este mundo. Las algas, para mí las algas es un mundo súper interesante y haremos una práctica probablemente acá. Porque las algas pueden medir 50 metros en el mar. Imagínense una locura. Del fondo del mar a la parte de arriba 50 metros. Ciertos bosques de algas. Pero las algas también pueden medir como los glóbulos blancos, que probablemente los han visto en fotos. ¿Sí? ¿No? ¿Sí, no es cierto? Son como unas cositas redonditas y están ahí. ¿Es la única alga? No, hay algas que son así, hay algas que son así y hay algas que son de todos los colores y formas, en realidad. Cada una tiene su función, su utilidad. ¿Ya? Entonces tenemos dentro de esto de la microbiología todos estos grupos, pero no lo veamos solamente del lado patógeno, sino del lado benéfico también, ¿ya? ¿Por qué puedo decir del lado benéfico? A ver, los chicos ahí de agroecología, ¿qué hace una planta básicamente? ¿Cuál es la función de una planta en el ecosistema? Purificar el aire que convierte a qué? Súper sencillo.
Algo muy básico, ¿no es cierto? El CO2 que nosotros emitimos con las empresas lo convierte a... Bueno, aquí me faltan más elementos, C6H12O6 más H2O, etcétera, ¿no es cierto? Pero en esencia es esto. Son los únicos organismos que hacen eso, las plantas. ¿Quién más? Algunas cianobacterias. ¿Cian qué significa? Los jóvenes que saben de colores. Cian. No, el ciano. Sí, que es un color como celestito, turquesa, ¿verdad? Entonces, justamente hay grupos procariotes de cianobacterias, pero también aquí dijo la compañera algo importante. Las algas hacen lo mismo que las plantas. Es como una planta acuática, básicamente, ¿en qué funciona? Obviamente va a tener cosas diferentes, etcétera, etcétera, pero en su función va a hacer lo mismo. Captura el CO2 y libera oxígeno. De hecho, una de cada 2 respiraciones que usted hace en el aula es de las plantas, sí, pero el otro es por las algas y por las cianobacterias. Imagínense qué tan desvaloradas están. Uno ve ahí el lago sucio, está lleno de algas y se asusta y dice está sucio, ¿no es cierto? Pero en realidad ellas también cumplen un rol importantísimo. Volvemos a la presentación. Entonces, trabajé un tiempo en un laboratorio de biotecnología, ahí como ayudante, y luego como a todos nos pasa, y les pasará a ustedes. Ya voy a graduarme, ¿y qué hago de la vida? ¿No se han preguntado eso? Capaz. O a veces en cuarto semestre, como algunos. ¿Será de retirarme? ¿Será de continuar la carrera? ¿Será de seguir? Ir a Atenas. ¿Qué hay de Atenas? Además de las buenas fiestas, hay cosas bonitas. Les animo a visitar. En realidad es muy, muy bonita esta ciudad. Y Archidona también. Entonces, yo quería como que meterme al lado de la docencia, pero todavía no me había graduado. Y estudié en Riobamba y me dijeron, chévere, venga, trabaje, si tiene buenas notas, pero necesitamos su título. Y estos panas de la CEDUCIT siempre se demoran. Entonces se demoraron ahí, no pude presentar y dije, ok, ya empezaron clases y ya consiguieron a alguien más. Pero habían preuniversitarios. Entonces dije, ok, vamos a probar. Me metí a uno de estos preuniversitarios, me fue bien. La parte, digamos, informal que a veces tengo con ustedes, los chistes malos, los aprendí un poquito por ahí, ¿ya? Trato por lo menos de que no sea aburrida la clase. Ese es mi propósito. De que por lo menos se acuerden de esto, se acuerden de algunas cositas, de algunos conceptos, pero de una forma no aburrida. De la manera que a mí me hubiera gustado que vean las clases, por lo menos. ¿Ya? Y me gustó mucho porque vi química, ciencias naturales, biología, cosas sencillas para mí en ese momento, pero como les va a pasar a ustedes, el amigo se fue un amigo muy cercano se fue a Hungría, otra amiga se fue a Corea, y todo el mundo se estaba yendo, ¿no? Y ellos se fueron con becas, y la mayoría de amigos se fueron a España por el idioma, ¿no? Y ellos sí se fueron sin becas. Es más difícil conseguir, porque hay mucha gente de Latinoamérica postulando para estos lugares. Y se abrió una convocatoria, como se abren aquí muchas, hay algunos chicos que ustedes sabrán, se fueron a Alemania, se fueron a Finlandia, de IKEA, por esos intercambios que hay. Pues hay que estar pescando, hay que estar súper atentos a estas oportunidades. Y entonces había una de estas oportunidades ahí relacionadas a China. Y era como, será de postular, pero no sé ni una palabra en mandarín. Y literal. Suerte o muerte. Dije, mandemos ahí mientras estaba en eso, presenté los papeles y después de 6 u 8 meses, creo que eran, que me dijeron, vea, ha sido aprobado, venga a la embajada. Y en la embajada me dijeron, tiene 2 o 3 semanas, acepta o no acepta irse. Y uno con novia ese rato, por lo menos ese rato, con el trabajo ahí, chuta, ¿será de ir o no? ¿Qué haría de ahí? Deja el novio, directo a la compañera. ¿Se irían o no se irían? Sí, seguro. Es una de las decisiones más difíciles en realidad que uno puede tomar. Porque está cómodo, está tranquilo, está ganando ahí. ¿Qué trabaja?
Yo, ya le digo que fui a China y regresé. Ya le adelanté la historia. Nada, no No sé qué molesta. le dijo a su novia. Ya lo dije. Sí, pero bastante. Ya, ya luego les contaré. Hay cosas que no me pueden preguntar. Eso, por ejemplo. Y bueno, nos fue bastante bien. Una experiencia loquísima. Fuimos 5 personas que estábamos estudiando en esta universidad. 2 se regresaron porque dijeron que no, así me paguen, yo no me quedo aquí. Literalmente. Habíamos otros 3 que dijimos, no, yo ya gasté todo en el pasaje y moverme, no puedo regresar. Hay cosas difíciles, yo soy muy sincero. El invierno, el choque cultural, aquí uno abraza, está con la gente, y allá es hola, hola, chao, chao. Y es como, ahí vives tu mundo ya. Y hay prejuicios que nosotros tenemos también para ese país en particular, que comen ni sé qué, que son así, que son asados. Y también, claro, uno va con esos juicios preconcebidos, pero al menos yo tuve la oportunidad de participar. ¿Alguien tiene idea de lo que es un modelo de Naciones Unidas? ¿Escucharon? ¿Sí? ¿Podría contarnos un poquito de qué se trata? Es como o sea, es como una representación de lo que hacen en la ONU, pero en Chile. Exacto. Y eso lo organizan muchas universidades de Quito. Y algún rato la San Francisco organizó una de estas. Y era chistoso porque normalmente ahí asisten estudiantes de Derecho, de Relaciones Internacionales, de Comercio, y habíamos 2 locos ahí. Uno de sistemas y otro de biotecnología ambiental que no cuadrábamos para nada. Entonces era chistoso porque a mí me gusta no hablar en público, como lo dice la gente, pero sí debatir opiniones, como que argumentar y preparar un buen argumento. Y obviamente no vas a competir con un abogado, en ese momento lo hicimos. Como era un tema de ambiente, y adivinen qué, ahí me tocó representar todo era como una confluencia de cosas. Tú no escoges el país, sino que te asignan el país. Y les invito a revisar, hay muchos de estos eventos ahorita online. Algunos tienen un costo mínimo de 20, 15 dólares y otros son gratis. Entonces los organizan varias universidades de Quito. Si quieren ir, que pueden ir. De mi lado, si tienen permiso para ir. Ya, o sea, sí les animo, en realidad, porque uno aprende muchísimo. Porque yo puedo decir que las aulas son buenas, pero viene un abogado y me demuestra jurídicamente que no. Que eso es un proceso de autorización y que estoy alterando el ambiente y no están contribuyendo. Pero uno tiene el conocimiento técnico. Y le demuestro con valores, con cifras, que es así. Y durísimo representar a China. Todo el mundo quería acabarle a uno, obviamente. Entonces, había leído mucho de este país en el tema ambiental y eso me motivó también a estudiar allá. En realidad hay propuestas bastante interesantes de geoingeniería, por ejemplo, que ellos están trabajando muy fuerte, de carbono neutralidad. Ustedes probablemente lo vayan a ocupar en otras materias, ¿verdad? ¿No son estas palabras? Carbono neutralidad. No me digan. Ya, todos tenemos una huella de carbono, eso sí. Ya. Hay empresas, países que dicen, mi huella es muy alta comparado al resto de países. Yo quiero ser carbono neutral. ¿Qué significa? Que en lugar de tener muchas emisiones altas, yo puedo tener cierto tipo de actividades que me ayuden a compensar. ¿Qué puede ser esto? Procesos de reforestación, ¿verdad? Entonces, si yo tengo como un valor de 100 kilogramos de CO2 y aquí tengo un valor de 100 kilogramos de CO2, esto podría verse básicamente compensado, equilibrado. Les resumo, es una ciencia muy grande y amplia, pero con este ejemplo creo que se entiende, ¿no? Yo emito como país tanta cantidad, pero puedo compensar a través de otras cosas y hacer que tenga una carbono neutralidad. Entonces había leído muchas de estas cosas, por ejemplo. Y otra de las cosas también fue que durante los primeros Juegos Olímpicos, que fue cerca de los años 2000, China había literalmente cerrado todas las fábricas durante 2-3 semanas que estaban en la capital, que es Pekín. Y aún así, yo no podía ver al frente, en la esquina, por la cantidad de aire que estaba sucio, ¿cierto? Entonces ellos se dieron cuenta, la gente les juzgó, les habló, y hay un punto, ¿no?, en el que uno le dice, vea, su tesis está mal, su cosa no lo sirve.
Algo así les dijeron. Entonces ellos tenían dos opciones. Una, enojarse, ¿no? No, yo estoy haciendo las cosas de mi manera, estoy generando ingresos económicos y no me molesta. Y había otro camino, que era reforzar las leyes, hacer un control más fuerte, hacer una transición verdadera de estas tecnologías obsoletas a algo más moderno. Ventajosamente se fueron por la segunda opción y empezaron a invertir mucho dinero en temas ambientales. Entonces me gustó mucho eso, me llamó mucho la atención del país, que por ejemplo es uno de los que ha sacado a muchísima gente de la pobreza en poco tiempo y darles mejores condiciones de vida. Me parece súper interesante. Todavía China es un país de altos contrastes. Si ustedes le ven al país, es creo que 30 veces más grande que Ecuador, tal vez. Pero toda la parte, o gran parte de la riqueza se concentra como en un lugar, en la parte este. Todas las grandes ciudades, metrópolis, están acá. Y la parte un poquito descuidada o que tiene deficiencias, un poco la parte rural, está al oeste. Entonces todavía sigue existiendo como... Hay cosas muy interesantes y cosas también que están en proceso de mejorarse. Ya, bueno, terminando esa etapa, me metí a hacer tipo prácticas allá, remuneradas, pagan súper bien. Hay que manejar el inglés, por supuesto, no hablaba muy bien chino, pero ya con el inglés habían oportunidades. Regresé acá y otra vez la pregunta que les decía, ¿y ahora qué hago? ¿Qué se hace? Es difícil nuevamente, ¿no? Porque al inicio uno sale de la universidad, está con un trabajo que consigue, regresa, y al menos lo que yo decidí en ese momento, y tal vez les sirva como tip, de pronto, muchos de mis compañeros que habían sido, se habían hecho consultores ambientales. Entonces, que básicamente, y otros habían sido como formadores de capacitaciones. Entonces, a partir de esas experiencias, ellos necesitaban capacitadores. Y obviamente yo no le voy a decir, vea, yo quiero dar un curso. Pero sí les podía decir, mira, yo te puedo dar un webinar o una charla gratis que te puede ayudar de pronto para captar. Pones como estudiantes en el extranjero, alguna vaina, como que la vendes bien y listo. Entonces, con varios de ellos hicimos creo que 5, 7 webinars así gratuitos, les gustó mucho, de cosas que había hecho en la maestría. Y luego ya, oye, acólítame con otra charla, eso sí es cobrado. Entonces, obviamente, uno fue como armándose como un perfil, una imagen por ahí un poquito, pero luego también ya, como no había un ingreso formal, entonces empezamos a hacer capacitaciones, cursos, y nos fue bastante bien, en realidad, virtuales, presenciales durante la pandemia. Y mientras tanto postulaba a todo, literal. Habían cosas de química, y algún rato de química, habían cosas de biología, la biología. Una de estas opciones salió. ¿Han escuchado de esta universidad? Sí, ¿no? ¿Dónde están? En el Puyo. Pero sabían que hay dos matrices. Y una de esas matrices está en el Bangui. ¿Alguien sabe dónde es eso? Yo tampoco sabía, como la mayoría, pero es correcto, está en la provincia de Zamora, en la frontera, básicamente. Y me pareció una experiencia súper chévere porque me dijeron, si quieren, puede ir de profe allá. Yo googleé dónde es. Participé en el concurso y dije, ok, son 12 horas en bus desde acá. Está bien, vamos, como dejaré de hacer mis cursos. Nos fue bastante bien, aprendí mucho allá en realidad. Porque, ¿alguien tiene idea dónde está el mayor proyecto minero, por ejemplo? ¿Sí? Loja, dice, está cerca, es en realidad la provincia de Zamora, Chile. Uno de estos lugares es justamente Huaycini, que pertenece al PAN. Hay dos empresas, nuevamente los chinos, y también hay una empresa canadiense. Entonces, estas dos empresas en realidad son las que están trabajando fuertemente este tema de la minería. Me fui a este extremo y hace unos 2 meses me fui a otro extremo, que es en Ibarra, en Yurimaguas. Y ahí pasó un efecto contrario, porque en la parte de Zamora Chinchipe la gente aceptó el proceso minero. Les dijeron, estos son los beneficios,
esto puede obtener como cantón. Algunos se han cumplido, otros están pendientes, digámoslo elegantemente. Pero en el caso de Imbabura, que les cuento, muchos de estos lugares intersecaban con áreas protegidas. Y la gente dijo no. Y nuevamente, como que se dividieron los grupos. Hay grupos, por ejemplo, en Imbabura que están a favor y otros en contra. Sin embargo, vieron actividades de perforación que las visitamos y son súper interesantes. En un rato les detallaré un poquito más. Bueno, al final se abrió esta convocatoria en IKEA. Desde el semestre anterior estoy colaborando, participé por un curso de méritos de posición como ocasional. Había esta carrera, estoy dando la asignatura de biotecnología ambiental, les comento esta información, y me gusta mucho esta asignatura, y qué bueno que me la hayan dado de nuevo, que es microbiología. En lo particular, he trabajado mucho con estos dos grupos, con hongos y algas. He trabajado con bacterias, sí, pero como que ya hay mucha gente trabajando en bacterias. Y me llaman mucho la atención estos dos de acá, ¿ya? Estos dos grupos. Y en particular, mi tesis la desarrollé en este tema de microalgas. Entonces, ahí me dedicaré mucho más, o les podré poner más ejemplos. ¡Listo! Llegamos hasta el tema, estamos acá compartiendo con los chicos de cuarto, así que tienen 10 minutos para preguntar casi lo que sea. Casi lo que sea. Ya lo de la chica, descartado eso, ¿no? Hay otras cosas pueden ser. Casi lo que sea. Adelante, alguien que se anime. Usted dijo que todas las minerías eran full arbitrarias de talar, era bastantísimo. Es el mayor proyecto minero. Entonces, sí, es una inmensidad. Y obviamente no está permitido el acceso si no tienen permiso, ¿no? Entonces, es imposible como que voy a entrar o voy a visitar. Hay que hacer en realidad varios permisos, incluso los drones. No pueden tomar fotos de ahí. Ni en la China ni en el Caribe. Pero es el área más grande que se tiene en Ecuador. ¿Y eso es para Uy, buena pregunta. Buena pregunta. Muy buena pregunta. En lo personal, no estaría de acuerdo, en lo personal, viendo los efectos ahora. Sin embargo, o sea, viéndolo, voy a ponerles una analogía, ¿ya? Y ahí vamos sacando un par de conclusiones. Tienes un diamante y tú crees que es una piedra, pongámoslo ahí. Y alguien de afuera dice, mira, tú tienes un diamante. No, esto no es un diamante, esto es una piedra. Te podría comprar ese diamante y te daría mucho dinero. Bueno, esto lo tenemos al montón. Aquí, entonces, no te lo puedo vender, sería injusto. Viene un externo con el dinero, ya no le compra a ese propietario el diamante, compra todas las áreas, todas las hectáreas que está ahí, y él se hace el hombre más rico del mundo. En ese escenario, ¿qué preferiría usted? Le devuelvo la pregunta. ¿Que venga un externo y explote esos diamantes? ¿O usted mismo formarse profesionalmente y estar en la capacidad técnica de extraer esos diamantes y enriquecer a la población que tiene a su alrededor? Consideraría que yo mismo, ¿no? Pero generalmente desde otro punto, si uno escogería las cosas más fáciles, como por ejemplo, es que no, pues para que me acuerde si viene una persona de otro lado, está y le dice, no, listo, salgamos sin hacer nada. Entonces, hay dos respuestas, pero preferiría en un caso yo. Claro, o sea, es difícil, ¿no? Es difícil como, alguien puede decir, no, pues una tercera opción sería no explotar, por supuesto. Y entonces, me dan un segundito, ya que estamos ahí. Nosotros hicimos justo un trabajo para ver cuál es la opción más viable, ¿ya? ¿Explotar o no explotar en Imbabura? ¿Qué creen? Es que en esa de Imbabura también está la. Es que en esa de Imbabura también está la cerrosina de Chocofa. Ya les indico un par de platitos, ¿ya? Y ese problema. Sí, ahí si quiere complementarlo y todo esto, bienvenido. Entonces, ¿qué decíamos acá?
este lugar de Imbabura está entre dos parroquias que están acá y está básicamente en Cotacachi. Lo que les decía ya es mucho más ilustrativo, ¿no? Entonces, hay lugares que ustedes ven, por ejemplo, están formando como los conjuntos que ustedes vieron en intersección, ¿verdad? Como que se cruzan. Entonces, estas áreas protegidas, buenas noches. Buenas noches. Literalmente, no. Siga, por favor. Como que se cruzan. Legalmente, por nuestra constitución, no se pueden explotar en áreas protegidas. Y ahí viene una coma, a menos de que se declaren áreas de interés nacional, cosa que pasó con el Yasuní, ¿verdad? Se declaró como área de interés nacional y se hizo. Entonces el de acá, ventajosamente, todavía no se ha declarado como área de interés nacional. Algo que se ve bastante en la parte que les decía que el componente también es ingeniería ambiental, un poquito. Entonces nosotros vamos a tener áreas de influencia. ¿Qué significa esto? Si ustedes les dan un puñete en la cara, tienen un área de influencia directa, el moretón directo, ¿no? Que se les forma. Pero tienen un área de influencia indirecta, que sería la parte de acá, que les duele un poco, que no pueden ver, y una área de influencia un poco más indirecta, sería como la cara en general, un malestar. Algo así nosotros tenemos aquí. Yurimawa, que es este lugar pequeñito, tiene áreas de influencia directa, que serían estos puntos. ¿A qué me refiero? El hecho mismo de tener, por ejemplo, la fase de exploración. ¿Qué significa? Todavía no exploto. Solamente digo, exploro y voy a ver qué cosas hay, si hay minerales o no. Y eso significa esta exploración, que se hace un triangulado, así como ustedes están aprendiendo para hacer los transectos para las muestras, probablemente, ¿verdad? ¿Sí han visto esto? Para levantar muestras, ustedes cogen como muestras aleatorias y hacen perforaciones. ¿Eh? Estas perforaciones son de un diámetro de 10 centímetros. No pasa nada, ¿no? 10 centímetros. Y lo traemos a... Y su profundidad es de 20 a 50 kilómetros. Imagínense eso. 20 kilómetros. De aquí al Tena son 8 kilómetros. Ida, vuelta y un paseo por el parque. Esa es la profundidad. A pesar de que el diámetro es muy pequeño, ¿qué puede ocasionar esto? Y pasó, por eso les contaba. Acá abajo habían... ¿Se han ido a las termas de Papayacta? ¿Qué hay ahí? ¿Por qué son amarillas estas aguas? ¿Qué minerales? ¿Y es bueno o es malo eso? Depende de qué. Bueno o malo. Depende para qué se lo use. El azufre en altas dosis puede ser tóxico. De pronto, en dosis que están en las termas, no hay efectos. Si estoy en una media hora, una hora, no va a pasar nada. Pero si estoy sobreexpuesto, normalmente está asociado a los volcanes. ¿Y esto qué pasa? Este azufre, que algún rato era como agua termal subterránea, empezó a salir. Y así como les ven que están amarillitas las piscinas ahí, todas chéveres, las cascadas que hay ahí, empezaron, estos surcos, como estaban saliendo y no se cerraron bien, esto de aquí se necesita obviamente volver a cerrar, volver a poner material concreto y cosas así, ¿no es cierto? Pero esto como no se cerró bien, a pesar de que era un diámetro muy pequeñito, empezó a salir y llegó a las cascadas. Y aquí, como había otro efluente, se empezó a mezclar con las cascadas. Y como era amarillo esto, empezó a hacerse un área amarilla pequeña. Y como venía más agua, empezó a hacerse más amarillo, más amarillo, y se mezcló. Hay un programa que está llevando a cabo la Andina, que es justamente cómo demuestro que está afectando el azufre. Necesito monitorear la calidad de agua, ¿sí o no? Necesito físico-químicamente decir, ok, el pH de esto está alterado, porque normalmente el pH del agua en qué rango tiene que estar. 6,5, 8,5, ¿no es cierto? Que estaría en un pH 8,5. Neutro, ¿cierto? Que sería de 7. Pero ¿qué pasa con estas aguas? Al tener azufre, esto de aquí acidifica el agua. Entonces,
tranquilamente puede estar en un rango menor a 6. ¿Y qué significa que esté en un rango menor a 6? ¿Es bueno o malo? ¿Malo por qué? Exacto, es un ácido. Las plantas o muchos animales no pueden vivir en condiciones ácidas. Y vamos a ver con las bacterias también, ¿eh? Hay bacterias que viven en condiciones acidofílicas, pero la mayoría no. Son bacterias como muy especiales. Entonces, todo esto de acá que les cuento simplemente es la fase de exploración. No explotar, es la fase de exploración. Pero ya se tiene esos efectos. Luego, el tema de la minería son estos relaves mineros. ¿Qué es esto de los relaves mineros? Se hacen unas piscinas de tratamiento, pero como en la Amazonía llueve mucho, por ejemplo, y los terrenos y la tierra no es muy estable, los taludes, que serían esta especie de paredes, imagínense cientos de metros cúbicos de aquí. Se rompe aquí, se fisura la estructura. Todo esto que está contaminado tiene que ir a algún lado. Eso. Entonces aquí están los problemas, que ustedes probablemente los habrán conocido. Contaminación de suelo, de aguas. Esta partecita también es importante, que mucha gente tiene que salir de estos lugares. Y además lo que habíamos hablado de las áreas áreas protegidas. Entonces nosotros, ¿qué hicimos? Les acabo en 2 minutos esto, ¿ya? Para no ser más extenso. Dijimos 3 escenarios. El un escenario que se haga megaminería, que se dé el proyecto. Segundo escenario, turismo de masa. ¿Alguien sabe qué es esto del turismo de masa? ¿O turismo de masas? Un caso muy conocido es el de Tailandia. Ahí están los arrecifes, uno de los arrecifes más bonitos del mundo, arrecifes de coral. Pero como hubo tanta gente que iba a Tailandia, es uno de los países más turísticamente visitados, esos arrecifes, por la presencia de las personas, empezaron a mermar, y casi se pierde. Ahorita hay programas de rescate, etc. Pero ese es el turismo de masa, mucha gente. Y la tercera propuesta es, hagamos un intermedio entre los dos, ¿no? Turismo comunitario, que sea de la gente, pero también que haya actividades de conservación que permitan el ingreso económico. ¿Qué se hizo? 2 métodos. Un método costo-beneficio. Vamos desde ese. ¿Cuál era el escenario A? ¿Quién se acuerda? Si ustedes comparan desde el punto de vista meramente económico, ¿cuál es el escenario que más ingresos le generaría al país? Evidentemente el primero. Es 20 veces más que los otros de acá. Si le dan a decidir un economista, el economista dirá, megaminería. Pero, como nosotros también queríamos buscar otros criterios para poder hacer eso, entonces añadimos 2 ejes más. Lo de acá es netamente, digámoslo, económico. ¿Ya? Esos son parámetros económicos. Lo de acá es netamente ambiental. Perfecto. Pérdida de servicios ecosistémicos, que ustedes lo habrán visto o lo van a ver. Tratamiento de aguas, por ejemplo. Y lo último corresponde al componente social. Los 3, económico, ambiental y social. ¿A qué les suena cuando están unidos los 3? Exacto. Entonces, en base a un enfoque de sustentabilidad o sostenibilidad, nosotros hicimos varios cálculos en base a la literatura propuesta, etc. ¿Cuál es ahora el que tiene, el que mejor pinta? El que luce mejor. El de turismo comunitario, que era el escenario C. En este caso se hicieron ponderaciones, ¿cierto? Entonces logramos demostrar ahí. Si usted me pregunta, ¿cierto? ¿Con cuál opción se queda, profe? ¿Explota o no explota? Ya resumo, ¿para qué nos ponen esas tablas? Esta de acá, al menos en el caso de Yurimawa, logramos demostrar que podría generar, obviamente estoy ahorrándome muchas cosas, de cuántas personas, cómo serían los proyectos, pero básicamente sí se puede generar ingresos, se puede mejorar la cohesión social, y también se puede generar todo este tema ambiental detrás. ¿Ya? Eso sería. No sé si por ahí les respondo. ¿No les respondo?
Sí, ya dijo, profe. Preguntitas más. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? No. Dígale. Dígale. Está dudando, cuente. No, Los necesarios. Mi amiga vaya a preguntar. Ya mismo 30, ya mismo 30, ¿ya? Listo, ¿alguien más? ¿Alguien más? En microbiología, ¿cuál es el riesgo que actualmente está dando para la humanidad en términos de bacterias, hongos, algas? Justo el que le borramos. Sí, sí, sí. Vamos a hablar un poquito, hay un capítulo de virus exactamente, pero ¿qué podemos decir de los virus? Súper rápido. Y es que depende también un poco a qué grupo se enfoca. Si de pronto me pregunta desde el punto de vista de agricultura, hay unos hongos que están matando el plátano. ¿Alguien sabe cómo se llaman? Lo van a averiguar. Dale, hongo que está matando el plátano en Ecuador. Se llama, bla, 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 bla. Desde el punto de vista agrícola es eso. ¿Ya? Desde el punto de vista biológico, hay otro hongo también, que es diferente, que está matándole a los anfibios. Literalmente viene a la piel y les mata, literal, como que les pierde. Desde el punto de vista ambiental, ¿usted cree que lo del coronavirus le benefició o le perjudicó al ambiente? En general, ustedes vieron esos videitos de Venecia que venían los delfines nuevamente, ¿verdad? Las fábricas, muchas de ellas se cerraron, pero ¿qué creen? ¿Es un efecto temporal o un efecto a largo plazo que se va a beneficiar? no, para. Ya están activados nuevamente y con más fuerza porque está la producción guardada, ¿verdad? Entonces, pero ahorita lo más común y podríamos discutir en una de estas clases es esto de las variantes de los virus, ¿no? Pero le podría mencionar que un virus no se lo considera como un organismo. Un organismo es algo que tiene vida. El virus no es como un ente. Esa es la palabra que se me da. Porque si bien tiene ciertas características en común que los organismos, por ejemplo, tiene material genético, ADN o ARN, nosotros también tenemos eso. Entonces hay como similitudes por ahí, ¿verdad? Pero hay diferencias. ¿Cuál es la diferencia principal? ¿Quién sabe? Un virus, ¿de qué se diferencia de la vida en general? ¿O por qué no se le considera vivo al 100%? ¿Alguna idea? Exacto. Normalmente esto es un virus, ¿verdad? Una cadena de ADN o de ARN. Pero lo máximo que puede tener, ¿alguien se acuerda cómo se llama esta estructura? Y ya, pero solamente la capsulita. Se parece mucho a la palabra. Comienza con cap, termina con cibe. Bien pilas, ¿verdad? Entonces, lo máximo que pueden tener es este sistema de anclaje, ¿verdad? Pero no es un ente que tiene de pronto un núcleo, no tiene ribosomas, no tiene los otros elementos que muy probablemente ustedes lo vieron en biología, ¿verdad? ¿Sí lo vieron? Sí, no tiene, solamente tiene cápside y tiene su material genético. Por eso es que no se le considera dentro del mundo de los virus. Si me pregunta cuál es, yo diría el COVID de hoy. ¿Listo? ¿Respondido? Listo. ¿Alguien más? Dos preguntas más, ya. Casi cualquier cosa ahorita. Luego llevamos a las mujeres. ¿Nadie? Ya les pregunto. Ahí, compañero. Está como vamos a la mano. No. Diga. ¿Qué tal la experiencia de trabajar en ¿Por los chicos de cuarto o de qué semestre? No, en realidad, miren, verán, si les soy muy sincero, yo cuando estaba estudiando en la universidad, hubiese preferido, al ser de aquí, estudiar acá, porque me queda cerca, me queda a media hora de la casa, y podría aprender algo mucho más aplicado a lo que está en el contexto de la Amazonía. Uno se va a Quito, se va a Ambato, a cualquier lado, y aprende lo que más o menos está por ahí.
Entonces, yo desde antes venía a los cursos, a las charlas que organizaban en IKEAM. Por ejemplo, Carolyn, ¿sí les dio Carolyn? ¿Le conocen a Carolyn Baque? Pablo Fermín, ¿no? Bueno, son profesores de acá que son muy buenos. Carolyn estudió en Reino Unido, estudió en Oxford, su posgrado, y maneja súper bien este tema de epigenética, que a mí me interesa bastante. Habían cursos de tratamientos de aguas, la mayoría de esos era gratis, entonces me metía bastante. Y yo le veo mucho potencial a esta universidad. Entonces, cuando se presentó esa convocatoria que les comentaba, digo, tengo el título que están pidiendo. Vivo cerca. Y en realidad hay, al menos yo sí le veo como que mucho potencial, no solamente a los profesores, sino a los chicos. Justo tuve el semestre anterior un par de chicos que habían ido a Galápagos a hacer sus prácticas. Y estaban súper contentos porque uno de ellos ya encontró como que trabajo antes de graduarse. Solo tengo que graduarme y ya. Obviamente ese no es el escenario para todos, ¿no? De pronto es un mínimo número, pero a mí sí me emociona bastante que chicos que estén de la costa, de la sierra, del oriente, que estén metidos acá y que puedan participar. En realidad la universidad tiene muchísimos proyectos. Si yo me voy a una universidad pública en la que estudié, por ejemplo, yo tuve que costearme toda la tesis, literalmente. Pero acá hay muchos proyectos y muchos de ellos les financian. Obviamente tienen que tener buenas notas, el inglés para que les escojan, ¿cierto? Porque hay un proceso de cribado también con los profesores. Entonces sí, hasta ahorita me gusta mucho esta experiencia. Creo que puedo aportar desde mi campo y también aprender de los otros. Eso. Última pregunta. Va, nadie. Vamos al sílabo. Diga, diga. Para mí me gusta, pero los estudiantes sé que no. Sí, se ve. A mí, por ejemplo, les decía que estoy haciendo esta maestría. A mí me permitió dar clases y recibir clases con otro audífono. Literalmente. O estar de pronto en la playa y estar dando clases. Literal, un rato de desde Santa Elena clases. Me gusta mucho. Ciudad. Entonces fue bonito, o sea, desde ese lado, pero yo siento igual lo que dicen. Para la mayoría, chuta, yo sí necesito ver que esté el profe ahí diciéndome, que por lo menos me diga a los otros, vea, deje el celular. Algo así, ¿no? O sea, no está gratuito, ¿no? Ya guardé, profe. Pero sí, o sea, a mí sí me hace falta en lo personal. Pero también me benefició, pero me gusta más lo presencial, digamos, ¿ya? Ok, vamos a empezar entonces. Gracias por sus preguntas. En realidad, yo creo que el componente práctico les va a interesar y por ahí están puestos algunos elementos. ¿Sí? A ver. Antes de irme a los contenidos en sí mismo, algo que debemos tener súper claros es esto de acá. Ya, esto creo que es lo que les interesa más a ustedes, por ahora. Sí revisaron con los otros profes esto, ¿verdad? Sí. Ya, esa es mi propuesta. Y lo vamos analizando. En estas actividades de acá de las prácticas, como les había dicho, yo espero por lo menos hacer una por parcial, o sea, por lo menos, pues, tengan la seguridad de que tenemos una en el primer parcial, otra en el segundo. Si logramos hacer más prácticas, súper, 2 en una en otra, más, ¿cierto? Entonces, para esta partecita de acá, ustedes van a presentar informes grupales, ¿ya? Y sus trabajos van a ser en grupo. Entonces, mi sugerencia, no es obligatorio, mi sugerencia, ya que están de 2 carreras diferentes, están presenciales, mi sugerencia es de que los grupos sean de 4 personas, eso sí es obligatorio, de 4 personas, y que estén 2 chicos de una carrera, 2 chicos de la otra, en la medida de lo posible. Si no es posible, no hay chance, no pasa nada. Pero mi sugerencia, al menos es que se vayan ahí mezclando un poco, ¿ya? Lo primero, entonces los informes tienen un peso del 10%. Para esta partecita de acá, bueno, 10% acá, en el primer parcial, y 10% acá, ¿no? Quedaría un total de 20% de toda la nota. Solamente informes, su participación, asistencia a laboratorios, etc. Para esta partecita de acá, aprendizaje asistido por el profesor.
les tengo dos novedades. Básicamente, ustedes tienen una bibliografía obligatoria. Entonces, y algunos artículos que les voy a decir, revisen para la siguiente clase o algún contenido que les voy a decir, como esta palabrita. ¿Qué les mandé a consultar ahorita? Ya, entonces, ¿qué es lo que afecta a la producción de banano en Ecuador, verdad? Listo. Entonces, eso van a buscarles. Yo no diré, denme el deber, hizo, no hizo. Simplemente en la siguiente clase, ya sea al inicio o ya sea al final, les diré, saquen media hoja. Una hoja es mucho, es avaricia ya. Media hoja, ¿sí? Y hacemos unas 3, 4 preguntas. Esas 3, 4 preguntas justo va a ser eso de ahí. Preguntas muy concretas, ¿no? ¿Cómo se llama la especie? Listo, ponen la especie. ¿Cómo afecta a esa especie? Ponen ahí, afecta de esta manera porque destruye tal cosa, listo. O incluso al final de la clase, ¿qué es lo que se hace? Es ver que están distraídos ahí, o muy atentos también, o cualquier rato, eso es aleatorio, ¿no es cierto? Simplemente al final de la clase, par de preguntas, ¿no? Si yo les pregunto algo básico como esto, entre los tipos de microorganismos que nosotros tenemos, ¿cuáles son? ¿Quién me podría decir? Numerar súper rápido. 1 a 1 vamos, ¿ya? De esa fila, un tipo de microorganismo que nosotros describimos hace un rato acá. De esa fila, vamos. Bacterias. De la segunda fila, algas. De la tercera fila, virus que está entre lo vivo y lo muerto. De la cuarta fila, hongos. ¿Ya? Entonces, pongo 4 palabras, esa es la pregunta. Si estaban atentos, es un 10 gratis, es un 10 regalado. Si estaban medio atentos y pusieron 2 ahí, es un 5. Y si no estaban atentos, ya nada. ¿No es cierto? Son preguntas súper sencillas que pueden ir al inicio o al final de la clase, de cosas que les mando a buscar o de cosas que se van viendo durante la clase. ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? ¿Seguro? Buenísimo. Obviamente van a tener tareitas, deberes, cosas por realizar. La mayoría de mis deberes no es complicado, en realidad. Hay uno que otro que sí requieren como que esfuerzo, pero a esos les doy más tiempo. Entonces, si tienen consultas, no dejen al último día, profe, al WhatsApp. ¿Cómo hago esto? Aprovechen que tenemos clases. Yo les mando normalmente, por lo menos con unos 3 días de anticipación, o una semana a veces. Si es muy difícil la tarea o algo así, les doy un poquito más de tiempo. ¿Ya? Bueno, todas estas actividades, deberes, lecciones, todo esto entraría en ese 10% del primer parcial y 10% del segundo parcial. Entonces da un 20%. Diga. La mayoría virtual. La mayoría virtual. A menos de que yo les diga presencial o las lecciones estas sí son presenciales, ¿no? Evidentemente. De ahí dejémosle como general virtual, alguna en ocasiones va a ser presencial. ¿Ya? Les iré diciendo. ¿Hasta acá otra duda de estas 2 partes de la nota? ¿Todo bien? Ok. Acá. Esto corresponde al parcial 1, ¿no? Digámoslo acá, parcial 1. Ustedes ya están relacionados con los parciales, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo sé hacer? Les tomo 20 preguntas. Más o menos. Entonces, 19 preguntas, o la mayoría son sencillas, verdadero o falso, solución múltiple, complete, empareje, bla, 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 bla. Ese tipo de preguntas. Pero la última, la que tiene más peso, es un caso. ¿Ya? Ahora que ustedes van a buscar el nombre del hongo que afecta al cultivo agrícola. ¿Cómo puedo yo, en este caso, utilizando microbiología, controlar el crecimiento de patógenos? ¿Cómo? Les pongo el nombre del hongo de las ranitas que les comenté, les pongo el nombre de los cultivos vegetales. Si nunca buscaron el nombre de la ranita y de los cultivos vegetales, ¿y eso qué es? Entonces, son casos así, ¿no? De que ustedes van a ir reflexionando. Obviamente con los insumos que les vaya dando, tampoco les voy a tomar algo fuera, pero sí son casos donde van a reflexionar. No les voy a poner, por ejemplo, de estas bacterias acidofílicas,
Y casquera, por ejemplo, ¿qué se acuerda? Eso. Entonces yo les voy a dar, por ejemplo, un caso, ¿no? Las bacterias Nitrobacter, ¿qué características cumplen? ¿O de qué manera, en qué medio viven? Entonces ustedes podrían describir acidofílicas, viven en base al nitrógeno, por lo tanto su metabolismo está. O les doy incluso las características. Otro caso. Si una bacteria vive en un, digámoslo, en condiciones extremadamente frías, menores a 5 grados, sobrevive a rangos de pH mayores a 8 y resiste condiciones de presión muy altas. Ahí les di 3 características, ¿no es cierto? La primera, temperatura alta o baja. Baja. pH alto o bajo. Mayor a 8, ¿no es cierto? Por lo tanto, le convierte en el nombre, ¿cómo se llama? El contrario de ácido básico, ¿no es cierto? Y la última era de la presión, una presión alta. Nosotros vamos a ir viendo en el curso, por ejemplo, cómo se les denomina a estas bacterias que viven en temperaturas frías. Si alguien lo quiere anotar, se llaman psicrófilas. ¿Ya? Entonces eso significa que viven en temperaturas frías. Les voy a ir poniendo casos. Entonces, cuando viven así, ¿qué pasa? ¿Cómo se comportan? Cuando viven en presiones muy altas, en el fondo del mar, imagínense, es una columna súper grande de agua, ¿verdad? Entonces se llaman barofílicos, porque tienen afinidad a altas presiones. Eso vamos a ir viendo. Entonces no son preguntas como sencillas, sino que son preguntas que ustedes deben dominar la teoría para poder responder. La pregunta última, normalmente. 1 o 2 preguntas de ese tipo normalmente les hago en las pruebas parciales. ¿Dudas de eso? Preguntas. Clarísimo, ¿no? Medios claros. ¿Listo? No. Dígame. Digamos, quiero referir, pero no quiero usar, Un párrafo, ¿de dónde lo entendí para repetir? no digamos que me refiero a un párrafo, tengo esta característica, porque digo, ¿Cómo que es? No entiendo. Ah, describiendo las características. Claro, en este caso puede ser, ¿no? En este caso muy concreto porque les digo 3, 4 características. Claro, si alguien quiere hacer un diagrama o otra cosa, está bien. Pero yo lo que sí les voy a pedir es que sean lo más explícitos posible con esa pregunta. Entonces, si lo que usted dice es una lista, perfecto. Para usted es una lista, pero verificamos que tenga los elementos mínimos. Yo me dedicaría a buscar los elementos mínimos. O va a haber casos, por ejemplo, que a veces les tomo a los chicos. Tengo un caso muy concreto contaminado con minería. Y tiene, justo lo que veíamos, azufre. Entonces, estas son condiciones oxidorreductoras. Tiene pH tal, tiene condiciones así. Escoja cuál sería la que mejor tiene comportamiento y ustedes discuten. Ahorita esto puede sonar un poco raro, ¿verdad? Pero son escenarios donde ustedes tienen que reflexionar. A eso quiero llegar, ¿ya? Vamos a la siguiente parte. Ok, aquí mi propuesta es esta. Aquí sí, súper atentos. En el examen final, ¿qué les toman? ¿Parcial 1 o parcial 2? ¿O los dos? Los dos, ¿cierto? En el examen final es el parcial 1 más el parcial 2. En el examen parcial 2, ¿qué se les toma? El parcial 2. Ya. Mi propuesta es esta. Si nosotros hacemos algún proyecto, por ejemplo, los chicos de agroecología podrían hacer. ¿Han hecho bioles? ¿Qué es el biol? Lo van a averiguar. Esa es la segunda palabrita que van a averiguar, ¿ya? Biol. Listo. Lo chequean que es. No es el residuo que tiene la lombrices, es el nombre. Lombricultura, vermicultura también lo digo. ¿Ya? Vermicultura o lombricultura es lo de las lombrices. Biol. Yo necesito básicamente sería Diga.
Díganos. Dígame. No necesariamente. Digamos que es un tipo de abono hecho naturalmente, ¿ya? El compostaje, ustedes seguro lo manejan, ¿verdad? Sí, sí han escuchado, ¿verdad? Entonces, esta es otra variante, digamos. Es otra variante que tiene ciertas características. Por ejemplo, alguien dice, voy a hacer biol durante un mes y ese puede ser como un proyecto final. Entonces, esta es la propuesta. Si nosotros tenemos un proyecto así de ese tipo, o los chicos de pronto de biocomercio se les ocurre, dice, profe, el bio tal vez no va con mi carrera, pero lo que yo puedo hacer de pronto es algo vinculado a ciertos hongos que pueden ser aprovechados con fines alimenticios. Podríamos evaluarlo. O alguien dice, profe, usted habló de las algas. ¿Hay algún alga en mi laboratorio de aquí, de Beikia? Por supuesto. Hay una que se llama espirulina. ¿Le suena? ¿Qué hace la espirulina? Antiinflamatorio, ¿qué más? ¿Se come o no se come? ¿Se come? Es un superalimento. ¿El pollo cuánta proteína tiene? Más o menos. ¿Más del 50% o menos del 50%? Menos del 50%. En realidad tiene menos del 30%. Las algas, en concreto, esta especie que es la espirulina, tiene más del 70%. Imagínense. Les dicen, vaya a comer pollo porque tiene proteína. Descubrimos ahora en microbiología que tiene menos del 30%. Hay un alimento tan básico que puede ser cultivado que tiene el doble o incluso más. Entonces dice, profe, de pronto a mí me interesa trabajar con esa espirulina y me gustaría hacer un producto en base a algo sencillo, por ejemplo, los smoothies. ¿Sí saben qué es los smoothies? ¿Sí? ¿Quién nos podría comentar qué es un smoothie? En sencillo. Un batido. Y esa es la definición más rápida. Un batido. Pero normalmente estos lugares que venden cosas de vegetarianismo y toda esta línea un poco más orgánica, la ponen como un aditivo, como un adherente también ahí. Entonces, si de pronto hay otra idea, dice, profe, yo quiero hacer esta espirulina para generar galletas, que también se puede hacer, las mezclo con ahí. O también por la capacidad antioxidante que dijo la compañera de atrás. ¿Qué tal si se hace algún producto medio chévere? Yo de hecho jabón en el colegio, alguien puede decir, y cultivo la espirulina que tiene antioxidantes, ¿qué podría resultar? Con la glicerina, mezclo esos dos productos, ustedes se encargarían de cultivar la espirulina, evidentemente, se les entregaría, sería como alguna formación, y hay personas en el laboratorio, y de pronto esta podría ir más afín a los de biocomercio, pueden plantear algo relacionado por ahí de alguna propuesta, alguna marca, alguna cuestión por ahí, digamos. Sí. La respuesta rápida y directa, sí. ¿De qué planta más o menos le interesa? Con la espirulina en realidad solamente se la pone a desecarse. Puede ser directo al sol o puede ser una estufa y se quita la humedad y está lista para su consumo. Lo mezcla con carbón activado, le pone otra base y genera una crema. No necesita un tratamiento posterior. ¿La fresa? Ya, recordemos que estamos en la materia de microbiología. ¿Sí? Entonces, por ahí. Claro, yo les puedo decir, saquen algunas cuestiones de la fresa, por ejemplo, tiene vitamina C, ¿no? Al igual que las habas. Entonces, por ahí podría ser. Pero como estamos en microbiología, entonces, por ejemplo, lo de los violes,
está ligado bastante a las bacterias. Lo de la espirulina, vemos que es un tipo de alga, ¿no es cierto? De microalga. Entonces, por ahí, ¿algún tema o alguna propuesta que ustedes consideren que tenga algún microorganismo? Algo muy sencillo, pero no quisieran que haga un yogur. Sí, porque es muy fácil. Es súper sencillo. Se compra ahí el frasquito, se lo pone en leche, se lo deja abrazado ahí con algo calientito y sale el yogur. ¿No han visto? ¿No han hecho? ¿Qué he hecho? Déjenme decir, no les ofrezco nada, pero puede ser algo sencillo para hacer. Es súper fácil. Se puede hacer con bacterias, con hongos, con algunas formas. Ajá. De hecho, hay otra forma más fácil. ¿Les digo? No. Se compran directamente un yogur natural. Y alguien lo puede probar. No. No se acaba la historia. Compran leche, no en funda, sino directo de ordeño, ¿no es cierto? La ponen a hervir. Las bacterias están vivas o están muertas. Están vivas. Sobran un poquito del yogur natural que se compraron y ese vendría a ser como su semilla, así como las plantas, ¿no es cierto? Entonces tienen la semilla depositada ahí. Obviamente cuando se toman el yogur no metan la boca, nada más, porque le van a dañar. Entonces está en la parte de abajo, le ponen, tampoco voy a hervir al 200%, sino llego a unos 70 grados donde ya se mueran los patógenos. No le pongo directo al yogur, tengo que se tibie un poquito, se fríe un poquito, y ahí sí lo mezclo. Tengo ahí un poco de yogur, que es mi semilla, se comienza a comer mi sustrato, mi alimento, que es la leche. Como noten, eso normalmente se lo hace en una incubadora. ¿Quién hizo una incubadora? Sí. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Se le pone a la producción como es de yogur o cualquier cosa, se le va uniendo por 2 o 3 días, se comienza a cerrar. Ya, súper sencillo, ¿no es cierto? Una incubadora es imagínense como una refri. Es como una refri, es como un microondas pequeño. Pero en vez de enfriar, calienta, ¿no es cierto? Pero en realidad son así. Ponen ahí, listo. Como ustedes no tienen incubadora en casa, pues sí. La de los pollitos, ¿no? Le ponen la de los pollitos. No. Le ponen simplemente en un lugar abrigado con unas chompas, en un lugar que esté calientito. Van a ver después de una semana, me revisan que todo haya salido bien. Si no pusieron la boca, van a tener yogur infinito. Y ya tienen yogur. Una forma más fácil. La forma normal es comprarse las bacterias, las levaduras, etc. Pero esa de ahí es mucho más rápido. ¿Y funciona? Seguimos. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Obviamente yo tengo que aprobarles el tema, ¿no es cierto? Pero que toda esta evaluación, nosotros aquí tendríamos como un avance 1, un avance 2 y probablemente un avance 3. Y al final lo que vamos a tener va a ser una defensa, ¿cierto? Una presentación del proyecto final. Presentación del proyecto final. ¿Ya? Esa es mi propuesta, de que el 30% equivalga a esa actividad. ¿Cuál es la condición? No hay evaluación, profe. Como ya no tenemos examen final, se vería reemplazado por esto, que en el examen parcial número 2 se les evalúe el contenido del parcial 1 y 2. No sé si me explico, repito eso. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Ahí. Básicamente, pero ya no vale el 30%, sino ¿cuánto? 15. ¿Les conviene? ¿No les conviene? Alcen la mano los que están de acuerdo. 1, 2. Desde el inicio de la clase. Ya. Vamos a ponerles así. Opción 1, la convencional. No hacemos proyecto, no hacemos nada y dan la prueba ahí. 15%, 30%. Tal cual como está. Esta es la opción 1. La opción 2, el proyecto que ustedes hacen vale el 30%.
Y en lugar de tomarles en la prueba parcial 2, solamente del parcial 2 sería acumulativo, del parcial 1 y el parcial 2. ¿Cuál es la ventaja? De que van a sufrir menos. ¿Por qué? Porque ya no vale el 30%, sino solamente el 15%. Si hacen su proyecto bien hecho, tienen el 30% ahí. Pero no sería exactamente lo mismo más un proyecto. No, en realidad no. Pero igual tienes que estudiar el contenido del primer examen. Pero si se equivoca, tendría como un porcentaje menor. Claro, por eso les dejo elegir. Vamos a ver así. Tienen hasta las 7:05, 3 minutos ahí. Conversen, debaten. Si tienen una tercera propuesta, digan. El trabajo será grupal, ¿no? Ujú. ¿De cuánto? Igual en el trabajo final pueden hacer, no es obligatorio que sean todos. No es obligatorio, es recomendable. Tienen ahí 2 minutitos más, ¿ya? Confirmen mi comercio. Podemos negociar. Confirmen. Listo, un minutito más. Si es porque son dos acumuladas, pues es mejor el proyecto. Porque en eso podemos idear. Pero, esperen. Se emociona. No. Podemos hacer que en el parcial 2 no vaya el parcial 1. Así, profe. Pero póngale un poco más de dificultad a eso y capaz que les acepto, ¿ya? Póngale un plus ahí. Ya, entonces, si queremos hacer que sea el proyecto. No, mejor no.
Póngale, porque así solito es un ganar-ganar, ¿no? Ya, pero ¿qué más ofrece además de eso? ¿Qué podrían proponer? No, podemos. Pero es que es un porcentaje bajo. ¿30%? No, 15% del parcial 2. Entonces, que rindamos solamente el contenido del parcial 2 es justo, creo yo. ¿Ya? ¿Alguien más? Para mí no es justo, déjeme decirle. Y yo no concuerdo con la compañera. Podemos agregar algún tipo de exposición. Es con defensa. Listo. ¿Alguien más? Nadie más. Ahí se pueden integrar, tranquilos ustedes, no hay problema. ¿Una qué? Puede ser por ahí. Sí, por ahí me podrían convencer y podrían ser parcial de lo otro. En lugar de presentación. Ya, a ver. Ya, diga, hable, vamos desde atrás, ¿ya? Sí, por ahí me pueden convencer, porque una exposición ya tienen que exponer, pero de pronto algo adicional. Ya. 3 grupos grandes. Ya. ¿Y cuál sería el plus? Y eso debería. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Siguiente opción. La feria dice por ahí. Cuéntenos. Sí, es una buena idea que el producto final sea una feria. Y así tardamos un poco. Listo, ¿qué opina de esta opción? Repita, compañero. Podemos nosotros realizar nuestro producto, un buen producto, y podemos hacer una feria con ellos, con los productos que saquemos, ya que somos 4 personas por grupo. Mientras ofrecemos al público y vemos cuál queda mejor, ¿Cuál es el plus? Dígale ahí lo del segundo parcial, a ver si se animan ahí. En el segundo parcial, si esa es opción que me parece interesante, pongámosle aquí feria. Esa sería como algo ustedes adicional que hicieran, ¿no? Que en el examen parcial, en lugar de tomarles el 1 y 2, se anule en este caso el contenido del parcial 1 y solamente tengan el parcial 2. Ese sería el plus. Entonces ofrecen eso y yo les ofrezco quitar este, ya no tendrían que estudiar el 1 y el 2, sino solo el 2. ¿Está claro ahí los 3 escenarios? Vamos a una votación súper rápido para irles conociendo y voy tomando lista. Solamente una idea que tengo un poquito, ¿ya? Les va anotando una rayita ahí en la opción que vayan diciendo, ¿ya? No, yo tengo la lista acá. Nayeli, Dorotea. Nayeli. ¿Cuál es la opción, Nayeli? 1, 2 o 3. La 3, gracias. Listo. Elder Alvarado. Elder, ¿cuál opción? La 3, listo. Vayan decidiendo rápido, ¿ya? Gracias, el silencio, gracias. Estoy medio ronco. Amanda. ¿Está aquí Amanda? Natalie.
¿Sí? ¿Qué opción? 3. Listo. Arias Ángel. Perdón, a ver, ¿qué mal se llama? ¿Sí está bien? Ah, sí. Arias Ángel. La 3. La 3. Listo. Yomara, Lisette. Ya se va. Listo, vaya. Yomara, ¿cuál opción se quedó, Yomara? La 2. Listo. Dayana. Dayanara. Dayanara Elizabeth. La 3. Listo. Lady Natalie. Listo. Víctor Daniel. Gracias, Víctor. John Dawa. ¿Con cuál se queda John? La 3, dice. Muy bien. Dayana, y si no sé cómo pronunciar su primer nombre. Azaira, ok. ¿Con cuál se queda? ¿La 4 dice? Ah, la 3. Kelly Grefa. La 3, muy bien. Jesús. Yo creo la opción y elijo la 2. Amy Jerez. La 2. Amy. Espera un ratito su turno. Ah, ya le toca. Isaac. Sí, tiene un primer nombre interesante. Kelvin. Kelvin. Es como Sir Kelvin. Ajá. Pero en realidad es apellido ese, ¿eh? Interesante. No lo había escuchado. Sebastián. Listo. La 1 para que tenga votos. Dice. Edwin. ¿Dónde está Edwin? ¿Con cuál se queda aquí? Edwin. Listo. Por lo menos les voy conociendo un poquito. Esteban. La 2. Esteban, la 2. Muy bien. Steven. La 2. Perfecto. Sofía. ¿Dónde está Sofía? Ya, para acordarme un poquito sus nombres. Ariana. Ariana, muy bien. Lenín. La 1. Rafaela. La 2. Solo tiene un nombre, Rafaela. Ok. Ni cómo decirle por qué nombre le llamamos. Doménica. ¿Con cuál se queda? Así es de indecisa con los chicos. Bromita nomás. ¿Con cuál se queda? Eso, sí, segura. Jimmy. ¿Dónde está Jimmy? Listo, Jimmy. Ya lo conocemos. Natalie. Estamos todos, creo, ¿no? Perfecto, chévere. Muchas gracias, muy amable. Ya, verán. Entonces, quedamos de esa manera, ¿no? No hay, en la prueba parcial 2 no hay contenido de la prueba parcial 1 y hacemos una feria. Me gustaría, para esta opción, ¿tiene un presidente el presidente del curso? No. Así, ¿no? Ah, sí. Ah, sí, yo. Dos presidentes. Es por carrera. Bien. Entonces, entre los dos nos iríamos poniendo de acuerdo por cuestiones de firmas, de logística, para que ustedes se encarguen de hacer los papeles para pedir los permisos, ¿ya? Las autorizaciones. ¿Quiere que afecte o quiere que no afecte? ¿Ah? Vamos viendo en realidad, porque, o sea, si lo hacen bien, les va a dar gusto incluso. Y hasta con gusto les puedo dar una buena nota. Pero si lo hacen mal,
Evidentemente, con el mismo gusto. No, bromita nomás, güey. Compañero que da ideas, güey. Listo. O sea, pero hagan bien, hagan chévere. Que se sientan contentos ahí de su proyecto y que puedan ahí tenerlo bien hechito, ¿no? Déjenme ver cuántos están, ¿ya? Estamos 26, 24. ¿Pueden haber dos grupos si ustedes se ponen de acuerdo y me dicen este rato? O sea, porque estamos 26. Entonces, 8, 3, 4. Habrían dos grupos que serían de 5. Solo dos grupos de 5. Si alguien ya tiene, de 4. Para que cuadre, ¿no? Sí está bien ahí, ¿verdad? Sí, ¿no? ¿Cómo? ¿Está bien? ¿Está bien? Muy de acuerdo. Queda como tentativo, ¿no? Para que cuadre. Repítales la frase para que escuchen ahí. Pueden irse organizando, ¿ya? O sea, lo ideal sería que se integren ahí. ¿Por qué? Porque evidentemente alguien de biocomercio le puede aportar algo de agroecología. Si, por ejemplo, van a hacer un producto y quieren, por ejemplo, ponerle un etiqueta, una marca, algo chévere, no les va a pedir el logo ahí, o adelante, pero sí por lo menos una identidad. Sí, algo chévere, algo bonito. Lo que sé hacer también, ahí luego, hay un grupo aquí de innovación que se dedica bastante a estos temas. Lo que podemos hacer, ya que va a ser una feria, de pronto invitarles también una charlita, que les den una retroalimentación de sus proyectos antes de que hagan. ¿Les parece bien por ahí? Sí. Con eso también van tuneándose un poquito, pero sería como a mediados del proyecto, ya que lo tengan un poquito elaborado y todo. ¿Qué es lo que vamos a hacer durante la primera día? ¿Podemos tomar el proyecto desde que iniciamos la segunda parte? No, ya les cuento ahorita. Lo que van a hacer para de aquí a 3 semanas, exactamente de aquí a 3 semanas, es traer esto de acá. Es una tarea en grupo, la primera tarea en grupo probablemente. Los mismos grupos. Con eso se queda, con eso se mueve. Ya todas las utilidades son con esos grupos. A ver, van a tener al menos 3 temas. ¿Ya? Entonces alguien dice, ok, puede ser esto de los hongos, esto de las espirulinas o algo de las bacterias, pero van a traer 3 temas. Esos temas tienen que estar súper claros, ¿ya? Respecto, todo vamos a hacer en función del proyecto, ¿sí? Ya les di dos acá arriba, avión, mascarilla, si alguien quiere enfocarse de pronto. Sí. O sea, puede ser alimentos netamente, de pronto los chicos de agroecología que les puede interesar, o puede ser incluso esto que les decía, ¿no? Generar ciertas mascarillas en el lado cosmético en base a microorganismos. Profe, bueno, yo estoy en un proyecto con el profe Alfredo, ¿puede ser como un tipo de plaguicida natural? ¿Ya lo hizo o lo va a hacer este proyecto? No, es como un proyecto del Ministerio de Turismo, ¿no? Que trata. Ya. Justifíqueme, tráigalo para para este grupo, y si sus compañeros están de acuerdo, podría ser. Pero tiene que vincularse siempre con la asignatura. Si me dice un bioplaguicida, ¿y dónde entran los microorganismos? No voy a preguntar. Entonces trate de justificarlo bien, de elaborarlo bien y ajustarlo un poco para eso. ¿De acuerdo? Listo. Entonces preparan 3 temas. Y por cada tema, ustedes van a tener un diagrama de flujo. ¿Qué es eso de diagrama de flujo? ¿Alguien? ¿No? Un esquema consecutivo que representa ¿qué? Un proceso, ¿no? Un procedimiento. Profe, muestra un ejemplo. ¿Les muestro? A ver, este es un capítulo del libro que escribimos recién. Entonces están medios fresquitos. ¿Qué tal? ¿No les convencen? ¿Sí? No sé. Yo me acuerdo que hice
Vamos otro ahí. ¿Qué tengo a la izquierda? La materia prima. Restos de comida. No se entiende por qué está en inglés o por qué no se ve. Sí. ¿Hay un mejor? Se duermen ahí. Se duermen. Nieles que no. Pero eso es lo que acabo de explicar. A ver, apague. Ya. Ahí, ya se lee. Tampoco se entiende. A ver, es sencillo, ¿ya? Luego profundizaremos en eso. Materia prima a la izquierda. ¿Qué puede ir de materia prima en un reactor de digestión anaerobia? Restos de comida, estiércol, ciertos elementos basados en tratamiento de aguas residuales y otros elementos. ¿Qué productos puede darme? Algo que les interesa bastantísimo, fertilizantes, ¿no es cierto? Estaría por el lado del pesticida. Hay otras personas que se dedican a hacer biomateriales con esto. Para el cultivo también sirve, pero la línea más novedosa, entre comillas, es de este lado del biogás, ¿verdad? Que puede ser aprovechado de diferentes maneras. ¿Se entendió un poquito mejor? Vamos con otro grafiquito. Entonces, eso lo podrían explicar, ¿no? Pero con sus procesos. Entonces, profe, nuestro proceso contempla esta etapa y lo vamos desarrollando de esta manera. Para uno por cada tema. ¿Ya? Este ya lo vimos. Dame un segundito. Este puede ser otro. Les doy ahí unos 5 segunditos para que lo procese. 4, 3, 2, 1. ¿Quién se anima a explicar esto? ¿Qué pueden entender? Dele. Está procesando el estiércol de los animales que se compuso para las plantas, ¿Ya? pero lo procesa a través de Un biodiesel. Ajá. Genera energía para recolectar el agua y poder enviar a los computadores. Ok. No, ese proceso es más de secamiento, ¿cierto? Es como quitarle el agua. Algo, lo de acá nadie me ha dicho, estas cositas de acá, ¿qué significan? ¿Cómo lo interpretan? ¿Son buenos? ¿Son malos? Malos, dicen por ahí. A ver. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de aquí? Primera opción. Todos los procesos de compostaje, de generación de abono son malos. ¿Podemos decir eso? No podemos concluir eso. ¿Cuál sería una conclusión más exacta? ¿Quién se anima? Esa afirmación que ustedes dijeron es correcta, ¿no? No todos los procesos son malos. ¿Cuál sería la prevención o el cuidado que debemos tener? Ya, prevenir el uso de antibióticos desde acá, ¿no es cierto? Esa puede ser una muy buena observación. ¿Cómo hago eso para que los antibióticos no se mezclen con las excretas? alimentan la alimentación. Mejorando su No, alimentación. mejorando su alimentación. Eso. O sería un antibiótico bueno Eso es. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo o durante cuántos días se les provee a los animalitos estos antibióticos? ¿Es todos los días o cuánto tiempo dura este proceso? Pero el proceso de ponerles las inyecciones, de vacunarlos, ¿cuánto tiempo? Un día. Puede durar un día, si es mucho ganado, puede ser 3 días, digamos que un máximo de una semana, ¿no? Exacto. Algo muy simple, muy básico. Durante ese proceso de vacunación, ¿no es cierto? Quitamos o no metemos nuestra materia prima al digestor. Lo tratamos de otra manera. Y con eso evito, por ejemplo, un grupo, el de las hormonas, el de los antibióticos. Ahora, tengo más problemas todavía. Microplásticos. ¿Quién me puede hablar un poquito de estos microplásticos, ya que estamos en microbiología? ¿Qué saben? Pero desde ahí no se viene el microplástico. Desde cuando las rocas toman agua, desde que ya vienen los microplásticos. Sí, desde un proceso que está en el agua. Ajá. ¿Cómo se forma un microplástico? ¿Qué es?
Que no se degrada. Que todavía no se degradan, ¿no es cierto? Y que normalmente están acoplados cuerpos hídricos en agua. Recién una técnica de laboratorio que se llama Marcela Cabrera sacó un artículo en el cual indicaba, por ejemplo, que en la playa de Misaguallí, ¿sí se han ido? No se han ido, tienen que visitar. Ahí, justo en esa playa donde juegan fútbol y hacen el carnaval, ¿se vieron? Hay microplásticos. Y los determinaron, los encontraron ahí, súper chévere, un estudio sencillo. ¿Se acuerdan esto de los transectos que habíamos hablado? ¿No es cierto? Que dividían ahí como por parcelas, decían puntos de monitoreo. Hicieron eso, algo sencillo, recolectaron y por algunas técnicas de microscopía y también de infrarrojo detectaron eso. Salió un artículo, algo muy básico, ¿no? Ir una semana allá, recolectar, analizar en estos equipos, voilà, un artículo. ¿Qué tal? Chévere, ¿no? Eso. Entonces, esto van a hacer, ¿no es cierto? Van a hacer unos diagramas ahí para... El diagrama es para la propuesta del proyecto, de lo que nosotros pues, es como que la principal, la presentación de lo que queremos hacer, la explicación. Exacto. No quiero nada de contenido, justificación, nada. Eso lo van a escribir luego. Lo que quiero ahorita es que ustedes tengan los 3 temas y por cada tema uno de estos diagramas. ¿Clarísimos? ¿Le ponemos fecha de una vez? No. Pero les digo, tienen 3 semanas. ¿O quieren para la siguiente clase? No. 3 semanas, miren, por eso les doy bastante tiempo. Si ven, esta es una... El 4, listo. Primera semana, ah, ya, el 11, ya. Tiene toda la razón. 11 de mayo. Lo que... Lo único que son alegres. Me caen bien. Muy chistoso. 11 hacemos la presentación. ¿Qué es lo que les sé decir? Normalmente si la presentación es el 11 y ustedes van a hacer esto, lo que yo les sé decir, o el aula virtual, más que nada está habilitada un día antes, ¿sí? Un día antes de cualquier presentación, exposición, lo que quieran, se sube este material. De tal manera que no lo terminen en último rato. Listo. Ah, yo creo que también se iba. Sí me quedo. Diga. ¿Podría brindar, por favor, los 10 minutos últimos para armar los grupos, por favor? Yo les... puede ser, pero les iba a brindar los 10 minutos para que corran a coger el bus. Mira, en esos 10 minutos corre y va armando el grupo en el bus. Hacen integración en el bus. Listo. A ver, 10 minutos para todos. Bien pilas, ¿eh? A ver, vamos acá. Ahora sí vamos a los contenidos, ¿ya? La primera parte es lo que hemos hecho un poquito. La siguiente clase vamos a tener una actividad de diagnóstico. ¿Quiere la palabra? ¿Sí o no? Listo. Vamos a hacer una actividad de diagnóstico. Básicamente, esta asignatura, para que ustedes tomen esta asignatura, ustedes tuvieron que haber pasado un prerequisito, ¿verdad? Que en este caso es bioquímica para agroecología, de lo que tengo anotado, ¿verdad? ¿Bioquímica pasaron? ¿No pasaron? La próxima les mezclo. Va llegando, les voy ubicando. A los de allá. Son compañeros, traten de llevarse bien. ¿Podemos hacer un grupo de 2? Un grupo de 2. El tipo es Como les iba diciendo, vamos a ver los contenidos ahorita, ¿ya? A ver, antes de nada, esta parte de la metodología que sí me parece importante. Y hay algunas cositas pequeñas que son importantes. Usted no lo hemos escuchado. No sé si podría... ¿Sí alcanza a ver? ¿Sí se ve? Dele, por favor.
Ya, déjenme un segundito a ver si le puedo hacer más grande, ¿ya? Y pero se pierde. Otra vez apaga la luz. A ver, 160. Ya, ahí mejoró, ¿no? Dele. Estrategias de enseñanza y evaluación presencial, incluyendo medidas teóricas, historias, culturales, para trabajo. Se sentencia en la de artículos científicos indexados en bases de datos. Nacionales y de la selección de individuales y grupales. En casos de fuera de clase. Las clases teóricas darán la de los contenidos mediante desarrollo cognitivo y otros procedimientos que son afectados por el estudio de que integran los conocimientos y habilidades adquiridos a lo largo del curso. Se configura la conformación de grupos de trabajo a través de cada estudio, los aprendizajes resultados a través de talleres grupales. Para la ejecución de prácticas concentrada al final del periodo de la realización informes bajo una regulación eficaz. Ahí mejor. Ajá. Los estudiantes deben presentar charlas de temas específicos de el curso. El proyecto final se contempla bajo los formatos, un borrador enviado a una revista, por el grupo de trabajo y una instrucción final del curso. Se abre la posibilidad de emprendedores, investigadores, los propuestos se les invitará a participar de una charla para que no salgan. Se utilizarán plataformas para alojar todos los materiales del curso para compartir y visitarlos para la Ahí está. Muchas gracias. Ya. A ver, dudas de esto que acaban de revisar. ¿Alguna pregunta? Es un poco la parte larga ahí. ¿Alguna inquietud de esto? ¿Nadie? ¿Seguros? Aparte de elaborar el proyecto, tenemos que escribir un artículo acerca del proyecto. Si ven que solo una persona ha estado atenta. Sí, eso era lo primero que iba a explicar. Podemos tener dos opciones ahí, ¿ya? En el caso anterior, como no podíamos hacer algo práctico, directamente hicieron cositas en la casa, lo que hicieron ahí los chicos es un artículo de revisión. ¿Han escuchado esta palabrita? Sí, ¿de qué se trata? Cuéntanos más o menos de qué se trata. ¿Qué sabe? ¿Alguien dijo que sí? Que vamos a revisar un artículo y tenemos que replicarlo. No exactamente. Un artículo de revisión es básicamente Leer muchos artículos es cogen un tema que les interese. Voy a hablar sobre ¿qué les interesa de microbiología? Entonces, los hongos. los hongos. Entonces puedo decir los hongos como una biofactoría a nivel microbiológico, ¿no es cierto? Entonces cojo ese tema, busco en varios bases de datos. Sí, el Google Scholar es el más conocido, probablemente Cielo es otra base de datos importante. Hay otros que son internacionales, que se llaman Scopus Web of Science. Les puedo dar un tallercito chiquito de unos 15-20 minutos de eso, para que sepan ustedes cómo buscar. Hacen un listado de los artículos, ¿cierto? Cogen 1, 2, 3, bla, bla, bla. Ven el tema, ven el resumen y van viendo cuál de esos es más pertinente para su tema. ¿Hasta aquí me siguen? Sí, sí, ya. Y en base a eso, cojo los más importantes y voy yo mismo planteando mis diferentes secciones. Justo para este caso de los hongos. Una de las secciones puede ser el cultivo, ¿no es cierto? A mí me interesaría saber cómo se cultiva. Otra de las secciones que podría ser es los parámetros. Lo que habíamos hablado. El pH, la temperatura, todos estos valores, ¿bajo qué parámetros de ellos viven? Y lo más importante, el corazón del artículo en este caso, ¿cierto? La aplicación. Ok.
Ya sé cómo se cultiva, ya sé cómo se hacen estos parámetros, ¿cómo puedo utilizarlos? Entonces, una vez que ustedes han leído estos artículos, los van referenciando, los van citando, y lo van poniendo. ¿Me siguen? ¿Estamos bien? Primera propuesta. Esta es la primera opción. ¿Ya? Un artículo de revisión. Lo haríamos así, les daría unos parámetros más, pero este es el corazón. La segunda propuesta sería en base a su proyecto final. Yo les daría igual como un formato para que ustedes puedan presentarlo, que sería un formato de una revista, y en base al proyecto final, ustedes harían este artículo, ¿ya? Sería como un reporte o como un informe, pero en el formato de un artículo. ¿Alguien sabe cuál es el formato de un artículo? ¿Qué elementos tiene? Resumen, perfecto. Introducción. Metodología. Resultados. Discusión. Conclusiones. Bibliografía. Anexos. Seguimos. Esos son los más importantes. Entonces, hay estas dos opciones. La una es que ustedes tocan un tema específico con sus mismos grupos de trabajo, profundicen en base a los parámetros que yo les voy a indicar, cómo hacer las bases de datos, cómo hacer, que les podría servir bastante para sus tesis como un ejercicio. Esto de acá, porque es literatura. Y la otra de acá, que sería entregarlo tipo artículo. ¿Ya? La 2. ¿Todos nos quedamos con la 2? ¿La 1? ¿La 2? ¿Otra votación? Hace la mano a los de la 2. Uy, esto se divide por carreras. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 y medio. Estamos a la mitad, ¿no? 2. Por la otra opción, por la opción 1. ¿Quién le gustaría esta opción de acá? Los que no levantaron la mano, ¿por qué opción? Cuéntenme, ¿qué no les convence? ¿Qué duda tienen? Hola. Listo. ¿Tienen alguna inquietud? Chicos, chicas. ¿Todo claro? ¿Puedo explicar la primera? La del artículo de revisión. Es en base al proyecto final. Lo acoplan a este formato. Es un informe acoplado a un formato de una revista. Del proyecto. ¿La 2? ¿Todos la 2? Listo. Entonces, nos quedamos entonces con esta opción. ¿Ya? Ya buscamos un formato y les enviamos. ¿Sí? Tenemos unos minutitos más. No se presentaría. Ah, no han estado juntos. Esteban Romero. A ver, los últimos 5 minutitos hacemos una presentación rápida, ¿ya? Me demoro hasta 19:46. La primera parte son conceptos básicos, más o menos como los que vimos al inicio, de definiciones, objetivo, historia, que es algo muy sencillo. Aprovechen, saquen 10 ahí. La unidad 2 se refiere a los grupos microbianos, metabolismo, características y funciones. Aquí vamos a ver la morfología. ¿Quién me cuenta qué es esta palabra? La forma más que nada, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que les puse las algas que eran unas largas, pequeñas, etcétera? Vamos a ponerle nombres ahí, ¿sí?
¿Qué más vemos? La importancia que tienen los microorganismos. En tercer lugar, lo que haremos es un poquito hablar de la fermentación. ¿Cuántos tipos de fermentación hay? Dentro de la anaerobia tenemos una subclasificación. ¿Quién sabe? Una que se llama láctica. ¿Cuál más? Fermentación AC. Comienza con AC, termina con tica. Eso, gracias. En esta semana tenemos planificada, por ejemplo, la práctica de laboratorio número 1 que les había comentado. ¿Ya? Entonces, ¿sí tienen mandil todos? ¿Se podrán conseguir un mandil para esta semana? Para esta semana que estoy subrayando, del 23 al 27. ¿Quieren hacer prácticas? Consíganse el mandil. Para la semana del 23 al 27. Solo tenemos el miércoles. Miércoles y viernes tenemos. Todavía no hemos decidido el día, pero va a ser como fechas. Ya me deja ver, ya. Dígame. A ver, déjame ver ahí. ¿Tiene ahí la mano? A ver. En la clase tenemos en el laboratorio, sí, claro. Pero no cacho eso. Si tenemos clase En el laboratorio. o sea, el aula. Ya. Ok. Es que le entendí mal. ¿Y saben dónde es esa aula? No. ¿Lo averiguó? Es ahí en el edificio. En el edificio nuevo. En el subsuelo. Sí. ¿Ahí se escucharon? No. Repítale otra vez ya. Es el edificio nuevo ahí en el subterráneo. En el último. Claro, en el último. En el último. Ya, mi oficina es en la número 5, en el primer piso, si necesitan algo también. ¿Tiene horarios de tutoría? Sí, los lunes y martes después de las 9 hasta la hora del almuerzo. Lunes y martes de 9 hasta la hora del almuerzo. Listo. Entonces ya estamos aquí en la semana, en la unidad 4. Ya vamos terminando, ¿ya? ¿Qué tenemos acá? En la unidad 4, una vez que nosotros sabemos la forma de los microorganismos, cómo crecen, vamos a ir metiendo algunos temas de ecología, ¿no es cierto? Vamos a tener muchas formas de identificar. La forma más fácil es ver el microorganismo en el microscopio, buscar un catálogo y decir esto es así, ¿verdad? Como comparo, como las plantas con el identificar. Hay otra forma, que son técnicas moleculares. ¿Les suena la palabrita PCR? CRISPR-Cas, ¿les suena? Ya, entonces esas cositas vamos a ir viendo acá, ¿ya? Son técnicas moleculares que les puede permitir comparar estos organismos. El examen parcial está del 13 al 17, número 1. Luego, la unidad 4, también vamos a hablar un poquito y aquí probablemente tengamos exposiciones. Vieron los ciclos biogeoquímicos, ¿verdad? Ciclo del carbono, nitrógeno, fósforo. Ahora vamos a verles a esos, pero con los microorganismos ahí trabajando. ¿Sí? Como vamos a ver cuál viene ahí, cuál interviene. En el mes de julio tenemos programada la práctica 2 y después vamos a hablar también sobre algunas estrategias de biorremediación. ¿Qué es esto de la biorremediación? Lugares que están contaminados, lo que les decía, ¿cierto? Contaminados con petróleo, con metales pesados. ¿Cómo pueden las bacterias degradar esos contaminantes y dejarle más limpio, ¿no? Va, tenemos. Yo tengo una unas como bacterias que sobreviven en el agua y se comían el petróleo. Eso vamos a ver. En esta unidad. Tal vez no el reportaje, pero sí el contenido. Ya. Entonces, para ir terminando, vamos a salir a las 7:50. 7:50 tenemos unos 4 minutitos, ¿ya? Sigan guardando las cosas muy rápidamente. Vamos a presentar. Vamos de acá. Vamos bien. Levántense si quieren.
Ya, Pero rapidito. bueno, me llamo Sebastián Navia. Listo. Desde Guayaquil. Compañera. Me llamo Dariana Aranzuelo. Me llamo Sofía Alonso Sánchez. Mi nombre es Natalia Guillera, soy de 7 años. Mi nombre es ¿De dónde? ¿De qué parte? Gracias, gracias. Ah, sí, de la ciudad. Listo. Siga, por favor.